Bienvenidos una vez más a Matemáticas Fabio Sora. Traigo en esta oportunidad nuevamente un ejercicio de razones trigonométricas en triángulos rectángulos, ejercicio que está propuesto en el precálculo de Stewart sexta edición. Bueno, el ejercicio nos dice que vamos a hallar la altura de un globo. El enunciado dice lo siguiente: un globo de aire caliente está flotando sobre una carretera recta. Para estimar la altura a la que se encuentran los tripulantes del globo, estos simultáneamente miden el ángulo de depresión a dos señalamientos consecutivos de kilometraje situados en la carretera. Coloqué yo aquí que pues eso significa que están distanciados 1 kilómetro. En el mismo lado del globo están estos señalamientos y nos dicen que los ángulos de depresión son de 20 y de 22 grados correspondientemente. Nos preguntan a qué altura está el globo. Vamos a mostrar la idea gráfica de la situación. Entonces tenemos el globo, tenemos la carretera recta. Vamos a asumir que los señalamientos están aquí al lado izquierdo del globo. Entonces los ubicamos y están a una distancia de 1 kilómetro. Ahora, para hablar de los ángulos de depresión, pues tenemos la recta horizontal, que sería la línea de visión de los tripulantes, y los ángulos correspondientes de 20 y 22 grados corresponderían a estos que estamos observando acá. Entonces, ya teniendo la idea gráfica, sabemos que lo que nos piden es la altura del globo. Bueno, antes de arrancar, tengamos en cuenta que esta línea punteada negra, la línea horizontal, y la carretera recta son rectas paralelas, y que cada una de estas líneas, punteado azul, el punteado en morado, funcionan como una transversal, de tal manera que pues podemos utilizar, aplicar la teoría que seguramente ustedes tienen presente de los ángulos alternos internos, de tal manera que este ángulo de acá será un ángulo de 20 grados, es este mismo, y este ángulo de acá correspondería a 22 grados. Una vez se tiene esa idea ya establecida, vamos a trabajar con los triángulos que ahí se forman de la siguiente manera. La altura del globo es la que nosotros queremos averiguar. Tenemos un triángulo grande, digamos así, y dentro de él podemos establecer que están de esta manera el ángulo de 20 grados, que sería para el primer punto de observación, y el ángulo de 22, que sería para el segundo punto de observación. Nos indicaron que estos están a una distancia de 1 kilómetro. Ahora, si nosotros llamamos esta distancia desconocida, la llamamos X, correspondería entonces que el triángulo grande, el que tenía en azul, tiene por medida en este cateto 1 kilómetro más X, que está desconocida. Vamos a trabajar entonces con el triángulo en azul, donde tenemos acá nuestro ángulo de 20 grados, y este cateto tendría una medida de 1 kilómetro más X. Recordemos, si yo quiero relacionar esta medida pues con la variable X y la altura del globo, son cateto adyacente y cateto opuesto respecto del ángulo de los 20 grados. Entonces tenemos que utilizar la razón trigonométrica tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente por definición. Bueno, entonces vamos a aplicar para este triángulo la definición de tangente para el ángulo de 20 grados. El cateto opuesto es altura del globo y el cateto adyacente vendría siendo 1 kilómetro más X. Vamos a buscar el despeje de la variable X. Esto de una vez adelantándome a lo que se va a presentar. Nosotros vamos a tener que trabajar con los dos triángulos que tenía anteriormente. Tenemos dos variables, la X, que está aquí desconocida, y la altura del globo. Pero como nos preguntan únicamente la altura del globo, lo que voy a hacer es despejar las X e igualarlas para así encontrar cuál es la altura del globo, porque aquí tenemos dos variables desconocidas. Bueno, entonces tendríamos que
Si lo decimos de manera correcta, tendríamos que multiplicar a ambos lados de la ecuación por 1 km más x. Ahora, en lo que nos hemos venido acostumbrando, todo este término estaba aquí dividiendo, queda al otro lado multiplicando, pero las propiedades dicen es que uno multiplica, divide, suma, resta a ambos lados de la ecuación. Entonces aquí lo que ocurriría sería que a ambos lados de la ecuación multiplicamos por 1 km más x, y entonces aquí al lado derecho se cancelaría. Bueno, enseguida voy a seguirlo diciendo como lo acostumbran a entender más. Este tangente de 20 vendría a dividir a la altura del globo, y finalmente este 1 km va a pasar al otro lado a restar. Entonces aquí tengo ya despejada la x. Vamos ahora a mirar lo que ocurre con el otro triangulito. También esta medida sigue siendo la altura del globo, y ya habíamos dicho que esta distancia la denominábamos x. Tenemos aquí 22 grados, entonces vamos a trabajar con, nuevamente nos toca con la tangente. Relacionamos cateto opuesto, que es la altura del globo, sobre el cateto adyacente, que es x. Entonces para 22 grados nos quedaría tangente de 22 es igual al cateto opuesto, altura del globo, sobre el cateto adyacente, que es x. Lo mismo, vamos a despejar la x acá, entonces estaba dividiendo, va a multiplicar, y finalmente tangente de 22 vendría aquí a dividir a la altura del globo. ¿Listo? Tenemos entonces dos ecuaciones, ¿sí? Estas son dos ecuaciones con dos incógnitas, la incógnita x y la incógnita altura del globo. Pero despejé las x para igualarlas y encontrar directamente la altura del globo. Bueno, entonces vamos aquí a retomar los despejes de x. Igualamos las x, estaría haciendo el uso de, pues, como dije, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, estaríamos hablando de un sistema de ecuaciones 2×2, método de solución hay muchos, y estoy utilizando el de igualación. Entonces igualo las x. La x por un lado es altura del globo sobre tangente de 20 menos 1 km, igualado a la x por el otro lado, que es la altura del globo sobre tangente de 22. Bueno, aquí hay varias cositas que cada quien decide cómo lo quiere seguir trabajando. Pueden sin estar utilizando las unidades. De todas maneras se sabe que pues todas estarían en kilómetros, y el resultado de altura del globo será en kilómetros. Si se quiere de una vez, va y se hace el cálculo de cuánto es la tangente de 20, la tangente de 22. Yo lo voy a seguir manteniendo y hasta el final reemplazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a dejar del lado izquierdo de la ecuación los dos términos que tienen altura del globo. Entonces estaba este lado positivo, viene aquí negativo, y este 1 km que estaba negativo viene al otro lado positivo. Lo correcto sería decir que a ambos lados de la ecuación uno suma o resta lo que necesite. Entonces sumaría 1 km a ambos lados, restaríamos a ambos lados altura del globo sobre tangente 22, pero quedamos en esto. Bueno, enseguida ambos términos tienen la variable o la incógnita altura de globo. Entonces la vamos a factorizar. Nos queda altura de globo factor de 1 sobre tangente de 20, porque ahí al factorizar nos queda un 1, menos 1 sobre tangente de 22. Igualado todo a 1 km. Acá sí ya que la calculadora esté en el modo DEC y podemos hacer toda la cuentica. Yo la tengo ya, por aquí eso da, tomando la mayor cantidad de decimales que queramos, queda altura del globo por, utilicé 5 decimales, y eso sería igual o aproximadamente igual a 1 km. Digo aproximadamente igual pues porque de todas maneras toda esta cuenta da con más decimales, no es una cuenta exacta. Entonces digamos que trunqué el decimal. Finalmente este numerito 0,27239 va a dividir, queda altura del globo igual a 1 km sobre 0,27239. Hacemos esto también en la calculadora. Bueno, desde que ya hago decimales debería siempre mantener el aproximado. Acá sería también aproximado, dentro de lo correcto. Y nos quedaría entonces que la altura del globo es de 3,6712 kilómetros. Este es un ejercicio que en muchas partes lo han abordado, pues porque como digo está propuesto en el precálculo de Stewart sexta edición, y la respuesta que nos suelen dar es con un solo decimal. Entonces dejémosla con un solo decimal como 3,7 kilómetros. Es decir que el globo está a una altura de 3,7 kilómetros.
Y con esto hemos terminado el ejercicio propuesto. Espero que haya sido claro y los invito a suscribirse si no lo han hecho, darle like, compartir y nos vemos en una próxima oportunidad.